Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema 21. Y yo le puse de título a este tema 21, primer discurso de Pedro. Y vamos a leer Hechos capítulo 2 a partir del versículo 14. Esta enseñanza está hasta el 47, pero no los voy a leer todos, sino algunos nada más. Si ustedes quieren leerlos, está muy bien. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, hermanas, pues si recordamos en el tema pasado, Pedro había recibido la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro, como dice en 1 Timoteo 1:7, Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos aquí cómo Pedro, en su primer discurso, lleno del Espíritu Santo, da un paso al frente y diciéndoles: no se equivoquen, estas personas no están borrachas como su mente finita estaba pensando. Es muy temprano para emborracharse. Y Pedro no tenía Biblia en la mano cuando empezó su discurso, y el Espíritu Santo le dio poder y toda esa palabra del profeta Joel y de los salmos del rey David. Y les estaba diciendo que en el libro de Joel está escrito esta enseñanza, ¿no? De que en los postreros días Dios derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo el que creyera. Y también les dice que nuestro Señor Jesús fue entregado y crucificado por manos de inicuos, pero que Dios le levantó de los muertos, y porque era imposible que fuese retenido por la muerte, como en los salmos de David dice que no dejaría el alma en el Hades, ni que nuestro Señor Jesús vería corrupción. Y esto, como les digo, este fue el primer discurso de Pedro, con ese poder del Espíritu Santo que le reveló y le trajo a mente esta palabra que ya estaba escrita. Seguimos leyendo en el versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y
con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos, como les decía, hermanas, la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro, con ese discurso, con ese poder, con ese amor y con ese dominio propio. Y así nosotras, hermanas, roguémosle a Dios, que es el poder del Espíritu Santo el que nos permita, así como a Pedro, seguir predicando. Así que roguemos al Espíritu Santo que, como la vida de estos primeros cristianos, como dice, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración, con ese temor reverente. Porque es triste que pues las personas que alguna vez creyeron, que escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que sigan aún aferrándose a este mundo, aferrándose a que quieran pues hacer incluso hasta guerra o hasta paros o protestas en contra del gobierno, y ciertamente que tengan ese... Dios no nos manda eso. Dios nos manda, si vamos a dar un discurso, pues que demos un discurso así como Pedro, para exhortar, para recordar que Cristo murió por nuestros pecados y que va a venir por segunda vez, y que de todo daremos cuentas, y que perseveremos en la sana doctrina. Porque como leímos en el versículo de 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que no nos dominen nuestros sentimientos o nuestros pensamientos, sino vemos aquí ese Pedro que ya había recibido y estaba lleno del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanas.